Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos atañe a todas las personas en todos los rubros empresariales, en todos los rubros de producción, en todas las empresas, en todas las organizaciones, y es la adaptación al cambio. ¡Comenzamos! Fíjense, una de las cosas que hay que considerar en la adaptación del cambio es la resistencia al cambio y las reacciones que podamos tener a esos cambios. Hay que desarrollar la adaptabilidad que tenemos como individuos para poder obviamente tener esa aceptación de aceptar algo que va a cambiar, algo que obviamente va a hacernos poder identificar diferentes situaciones que van a estar pues cambiando, que pueden afectar nuestro desarrollo personal y profesional. Además de que nos vamos a poder enfrentar, fíjense, con mucha flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas. O creo que parte de la adaptabilidad al cambio es esa, ¿no? El objetivo es que nosotros como personas, fíjense, debemos demostrar la forma en que un cambio obligado puede ocasionar incomodidad y por lo tanto resistencia. Debemos de saber eso. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos de entrelazar muchas veces eh, algunos aspectos que son importantes para las empresas, entre el producir, entre el poder vislumbrar, el sentirnos parte de la empresa, ponernos la camiseta. La adaptación al cambio es la habilidad, acuérdense, de transformarnos. ¿Para qué? Para poder alcanzar un determinado objetivo. Debemos de mantener siempre una competencia necesaria para poder crecer personalmente y profesionalmente. Por ello es muy importante que nosotros salgamos a veces de nuestra zona de confort. Eh, ¿Y qué es la zona de confort? Pues es un estado psicológico en el que nosotros como personas nos sentimos seguros. No asumimos riesgos, pero tampoco crecemos personal ni profesionalmente. Entonces hay que analizar a veces en qué etapa de esa zona de confort nos encontramos. Puede ser en la etapa de la zona de miedo, zona de aprendizaje o zona de crecimiento. Hay que salir y arriesgarnos para poder obviamente crecer como personas. La resistencia al cambio, ¿qué va a conllevar esto? Primeramente un riesgo en el que vamos a tener miedo. Posteriormente, eh, ¿por qué se da esa resistencia al cambio? Pues primeramente porque estamos apegados a hábitos diarios que hacemos. Y culturalmente el ser humano le tiene miedo al cambio. Así es. Intereses antagónicos también tienen que ver con esa resistencia. Incomprensión, falta de conocimiento. También muchas veces nos negamos a ver que esa zona de confort donde estamos nos está perjudicando. Y también el grado de incertidumbre que nos puede provocar salir de esa zona de confort también son cosas de resistencia y sobre todo la sobrecarga emocional que podemos tener como personas pueden ser resistencias al cambio. Ahora, ¿qué tipo de resistencias muestras tú como persona? Hay que tenerlas muy en cuenta. También otro factor son las reacciones que nosotros vamos a tener al cambio. ¿Qué reacciones podemos tener al cambio? Primeramente, resistencia activa al cambio. Este es un mecanismo, fíjense, de defensa que se promueve a través de ¿qué? Del miedo y se puede presentar, obviamente, una lucha y una huida por tratar, obviamente, de negar o aceptar un cambio. Algunos ejemplos: atrasar o retardar un trabajo. Otros cometer errores. Otros huir del lugar. Otros distanciarse de las personas. La resistencia pasiva o indiferencia, esa se va a caracterizar ¿por qué? Por ser muchas veces implícita y difícilmente detectable. Demuestran estar de acuerdo con las palabras, pero no con las acciones. Algunos ejemplos pueden ser pérdida de interés en el trabajo,
solo hace lo que se le solicita, o tener apatía, o pues no tener algo que nos deje algún tipo de aprendizaje. La adaptación al cambio va a implicar, señores, entonces entender y sentir que la realidad es tal cual. Es intentar encontrar el lado positivo al cambio. Algunos ejemplos de esto pueden ser la cooperación y el apoyo, la aceptación y una resignación muchas veces pasiva. Debemos de entender nosotros que la negación, el enojo o muchas veces la depresión van a conllevar a etapas en donde uno pues va a asumir ese cambio que puede tener un impacto positivo o negativo, donde en nuestras vidas. Y es donde vienen las etapas de duelo, que pueden ser esas que les mencioné. Primeramente una etapa de negación, otra de enojo, y luego viene la etapa de negociación, después una parte de depresión, y al final viene la aceptación. Recuerden que el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras muchas veces sufrir una pérdida de ya no estar en nuestra zona de confort. Hay que desarrollar nuestras adaptabilidades, señores, como seres humanos. Algunos consejos que podemos darles para esto es que hay que entender que nada es permanente. Hay que mantener tu mente abierta. Hay que escuchar nuevas ideas. Fíjense, yo cuando salí de mi primer empleo en el que duré cerca de 11, 12 años, yo me negaba muchas veces a aceptar que había salido de esa empresa. ¿Ok? Y cuando trataba de buscar trabajo, siempre trataba de buscar algo similar. Y al tratar de buscar algo similar, me negaba a esos cambios nuevos que se estaban presentando en mi vida. Por ello es muy importante que nosotros pues mantengamos nuestra mente abierta y escuchemos nuevas ideas. Hay que identificar nuestros temores, hay que reflexionar. ¿Es tan malo como lo pienso? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay que pensar en todas las nuevas formas, todo lo nuevo que viene y olvidar todo lo viejo, todo lo que fue, que sin lugar a dudas nos pudo haber hecho crecer, pero que debemos de estar obviamente pensando en aprender cosas nuevas. Esa, por favor, es la mentalidad que debemos de tener, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de adaptarnos, de tener esa adaptación a los cambios que se presenten en nuestra vida profesional o en nuestra vida personal. ¿Ok? Si les interesa el tema, contáctenme, podemos hablarlo con todo gusto. Estamos para servirles y espero que le den like al video, se suscriban al canal y lo compartan. Estamos al pendiente. Bye, bye, bye.